Ya estamos de vuelta en la 92.5, estamos en Bonita FM, en el Hacemos Radio este día miércoles 5 de enero. Oye, y a mí ya se me había olvidado la cara ¿De quién? de Alberto Donoso. Se me había olvidado la cara de Donoso. Así que saludémoslo al tiro. Alberto Donoso, el hombre que está el más austral del mundo. Bienvenido. Hola, Eduardo. Bienvenido. Hola, Eduardo, la Jorge, un abrazo. Bueno, un hombre ocupado, Alberto Donoso, así que bueno, me he ausentado del programa algunas semanas, pero ya estamos de vuelta con toda la energía de siempre para poder acercar la historia a la contingencia nacional. Oiga, muchachos, ¿les parece que partamos conversando con las cuñas de la expresidenta Elisa Loncón y de de la nueva presidenta María Elisa Quintero, y conversamos un par de minutitos al respecto? ¿Les parece? Vamos con ello. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la paciencia, por esperar desde ayer que todo este colectivo de personas que representan toda la diversidad del país nos pusiéramos de acuerdo y encontráramos este consenso para lograr una presidencia. Muy agradecida de las horas también extenuantes en que todas y todos estuvieron acá acompañándonos. El día de ayer valoramos mucho el trabajo de la prensa, así que ponemos toda la disposición de esta presidencia para que nos ayuden a informar y a transmitir los avances que tenemos en la convención. Eso como primera cosa. Muy contenta, muy agradecida del apoyo general, del cariño de las y los constituyentes que nos acompañaron con su voto. Acá tenemos distintos colectivos representados, tenemos los hermanos de pueblos originarios de distintos escaños. También tenemos pueblo constituyente por acá, que nos ha acompañado desde muy al inicio, desde que éramos vocería, estábamos incluso en comunicación. También están los hermanos de la coordinadora y hermanas de la coordinadora plurinacional, que también están por acá representados. Esta compañera y compañeros de Chile Digno por acá también nos han apoyado desde el inicio. Y también tenemos todos los demás colectivos que manifestaron de una u otra, perdón, también. Les hablan acá Independiente Neutral, mi perdón. Bueno, no les caño los nombres. Sí. Y último, pero no menos importante, también, movimientos sociales constituyentes. Que es el colectivo al cual pertenecemos, y también, por supuesto, Lista del Pueblo, representada acá por nuestro colega Cristóbal. Ahí estaba la voz de la actual presidenta, de la nueva presidenta María Elisa Quinteros. Y vamos a... ¿qué cosa? Festivo saludo, con harto grito. Sí, claro. Y también vamos a escuchar qué dice la antigua presidenta, la saliente, Elisa Loncón, al respecto. Claro, tenemos un problema, que es que yo lo he comentado en otras instancias. Ahí le va a dar el pase ella a Elisa Loncón. Que haya sido diseñado para la participación real que queremos, ¿ya? Entonces, frente a eso, estamos tratando de avanzar en los tiempos para sacar el producto final, podríamos decir. Pero, sin embargo, si decidimos, consensuamos dentro del Pleno extender, pedir los correspondientes apoyo del Congreso, tenemos que ver bien cuál va a ser el objetivo de esa extensión. Si es para la participación, por ejemplo, a mí me parece maravilloso, pero es una discusión que también tenemos que dar como Pleno, como constituyentes, y llegar a un consenso. Yo creo que esa discusión está recién partiendo. Me preguntaba si van a extender el tiempo de funcionamiento de la Constitución. ¿Qué piensa ella? Digamos? Muchas gracias, María Elisa Quintero. Total. Como saben, ahora la presidenta quien me tiene que dar la palabra. Yo me sumo al trabajo constitucional como una constituyente de los escaños reservados. Desde ya toda mi disposición a la colaboración a la nueva directiva que se va a formar. Cuenten en todo lo que yo pueda colaborar. Así que me tiene muy satisfecha esta elección, nos costó, pero ya tenemos una parte avanzada
pedirles a la ciudadanía, pedirle a las organizaciones, a todos los que nos están mirando, que el mismo respaldo que nos otorgaron a nosotros en la mesa directiva junto con Jaime Baza y la mesa ampliada, ese mismo respaldo se lo entreguen a nuestra nueva presidenta y a nuestra propia nueva dirección de la Convención Constitucional. El respaldo, la comprensión, el apoyo, el cariño, porque en este espacio que nos tocó hacer la política, necesitamos sumar lo mejor de la condición humana para llegar a construir esta nueva constitución, para instalar ahí todos nuestros derechos, todos nuestros sentires como personas, y nosotros como pueblo originario siempre hemos dicho de caras a la madre tierra. Entonces, muy contenta por este paso que hemos dado. Ahí estaba la voz de la presidenta, de la ex presidenta, de la saliente, Elisa Loncón, en la Convención Constitucional. Tenemos la voz de varios protagonistas que nos están llegando ahí audios a través de los distintos canales que participa la Hacemos Radio. Así que le vamos la noticia del día. Sí, yo creo que es la noticia del día. ¿Cuál es tu posición al respecto, Alberto Donoso, de este cambio básicamente de mesa directiva con estos nuevos intentos para poder recién tener la presidencia, y ahora se viene el tema de la vicepresidencia? Bueno, es importante recalcar lo que comentamos bastante durante la elección presidencial, que la convención se transforma en la única bola de cristal que tenemos a nivel político. O sea, podemos ir de repente ir anticipando los pulsos, los ritmos de la configuración política nacional a través de la actuación de la Convención Constitucional. Y en este caso, claro, durante la votación, en esta extensa votación, se puede percibir a simple vista cómo los grupos tradicionales que habían tenido en la primera etapa de la convención el control interno de la agenda, como era el caso del conglomerado socialista frente amplista, se fragmenta un poco, ¿cierto? Van con dos candidatos, ahora aparece una candidata independiente que cuesta tener los votos, entonces, claro, eso anticipa que gran parte de las discusiones que se den de aquí en adelante van a ser discusiones bastante complejas, o sea, no existen consensos grandes, digamos, y esa falta de consenso se aprecia en esta votación. Entonces, yo creo que lo que viene ahora son una discusión temática ya más profunda y específica que va a ser bastante compleja de llevar, creo yo. Son 78 votos con los que esta nueva presidenta de la convención sale electa, y se necesitan, según lo que conversábamos hace un rato, 102 para ir mucho más adelante, visando lo que son los artículos de la Constitución, pero eso todavía falta. Alberto, le cuento yo, tenemos una oferta muy, muy especial, antes de que nos metamos directo con la conversa, que tiene que ver con Store, que es Outlet de línea blanca. Ofertas de esta semana: refrigerador Altus 1250, precio de lista, escuche bien, 339.990, oferta 289.990 pesos, 289.990. Aire acondicionado, por favor, portátil de 12.000 BTU, precio de lista 379.990, ahora oferta 299. Y además, bueno, usted, Alberto, que está muy lejos, no va a poder venir, pero si usted, Eduardo, va por compras sobre 200.000 pesos, Store se compromete a un regalo sorpresa si usted menciona que va de la radio bonita y del programa Hacemos Radio. Por sobre 200 luquitas, un premio sorpresa. Fantástico, así que hay que ir al Plaza América. Así, hay muchas cosas que hoy día sirven para el hogar, así que ahí estamos haciendo la vaca, estamos rompiendo el chanchito para comprarnos un aire. Se pueden hacer transferencias electrónicas desde Punta Arenas incluso. Sí, claro. Oye, yo les cuento rápidamente quién es María Elisa Quinteros Cáceres. Ella postuló por el distrito 17, es candidata independiente. Por otro lado, les voy a contar que tiene 39 años, es odontóloga de la Universidad de Talca. Durante 8 años trabajó en el Departamento de Salud de Gualañé, donde presidió la Asociación de Funcionarios. Realizó magíster y doctorado en Salud Pública de la Universidad de Chile. Actualmente trabaja como investigadora y académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Es miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Epidemiología y parte del comité ejecutivo del capítulo latinoamericano de la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental. También integra la Fundación Afluentes, Red Ambiental del Maule. O sea, eso es una persona vinculada a la academia, vinculada a la ciencia. En realidad al medio ambiente. Tiene mucho que aportar Alberto Donoso. Otra doctora a la presidencia.
Sí. Bueno, y también en un tema de salud que es bastante relevante. O sea, como vamos a ir viendo durante esta temática que vamos a tratar hoy día, la gracia de los cargos que tienen un trasfondo, digamos, que es político. O sea, cómo se va vinculando con los problemas nacionales. Entonces, bien interesante ese simbolismo que o ya saliendo de una pandemia, una figura de la salud sea la que conduzca, digamos, el proceso de salida del proceso constituyente. Bien simbólico. Y bueno, pasando al tema que nos convoca hoy día, bueno, que es el tema de los gabinetes. De hecho, con Gabriel Boric ha estado toda esta incertidumbre, digamos, y toda esta noticia ya semanal de cuál va a ser el futuro de los ministerios que se van a establecer durante el gobierno. Y bueno, y contar que todo el tema de los gabinetes tiene un trasfondo político e histórico bien rico. De hecho, desde 1818 hasta ahora hemos tenido bastantes cambios a nivel ministerial. De hecho, en 1818 teníamos 3 ministerios solamente: Hacienda, Gobierno, Interior y Guerra. Y ahora tenemos alrededor de 24 ministerios, entonces es un número bastante grande. Y bueno, comentarle a los auditores que toda la lógica ministerial responde a esta lógica presidencialista del cargo, que a su vez responde a esta lógica que le hemos revisado en el programa harto, que es el tema de la relación cultural entre el presidente de la República y los reyes, ¿cierto? O sea, en este caso, los ministros serían una especie de corte, de consejeros, digamos, de la confianza en este caso, el presidente de la República, para desconcentrar un poco el poder que tiene, o sea, porque el presidente no puede hacer todo, sino que tiene que delegarse esta función a los ministros para que vayan resolviendo algunas cosas importantes, y también es un cargo de confianza que se ve también mucho en los liderazgos políticos, ¿cierto? A lo largo de la historia, gran parte de las figuras importantes de los procesos históricos han sido ministros en algunos casos, muchos de ellos presidente de la República, y en algún momento de la historia también podían compartir funciones. De hecho, el caso de Diego Portales, por ejemplo, en su tiempo era ministro de Guerra y también era ministro de Relaciones Exteriores, por ejemplo. Se podía hacer eso, después del 25 ya no se podía hacer. Y acá aparecen 3 temas fundamentales que es importante comentar y relacionar también con el presente. Y el primero es que los ministerios como tal y la figura de los ministros que se designan responden necesariamente a problemas nacionales, ¿cierto? O sea, muchas veces se crea un ministerio para resolver un problema nacional como tal, y la figura del ministro tiene la función de conducir la agenda política y afrontar un problema en un momento de crisis, que eso es súper importante. Eso, por ejemplo, se ve bastante en la historia. O sea, por ejemplo, se crea el mismo Ministerio de Hacienda en 1818 porque Chile estaba quebrado. O sea, Chile no tenía ni un peso y había que generar impuestos, era un problema que resolver. Por ejemplo, lo que pasa en 1965 con el caso del mismo Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en donde el déficit habitacional en Chile es bastante grande, un problema que resolver nuevamente. O lo que pasa, por ejemplo, con la creación del Ministerio de Minería el año 1953, cuando está en pleno proceso de chilenización y nacionalización del cobre. Entonces, todos esos temas aparecen. Y aparte también tienen un carácter político, porque también muchas veces, Eduardo, Jorge, se va cambiando el apellido del ministerio, ¿cierto? En función de los problemas políticos que se afrontan, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del año 1888, después de la Guerra del Pacífico, el Ministerio de Relaciones Exteriores se le agrega de culto y colonización, ¿cierto? Porque había que, digamos, colonizar el norte de Chile recién conquistado, y también Chile se está expandiendo a través de esta, entre comillas, pacificación de la Araucanía hacia el sur de Chile. O, por ejemplo, lo que pasa en el año 2011 cuando se le agrega al Ministerio del Interior esta figura de seguridad ciudadana, ¿cierto? En pleno desarrollo de las marchas y apogeo del movimiento estudiantil. Entonces, vamos viendo cómo tiene una carga política importante los ministerios como tal, o lo que pasaba, por ejemplo, a principios del siglo XIX con este Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, no de Educación, ¿cierto? Que al final ahí la educación muchas veces buscaba el orden, buscaba hacer a los ciudadanos mucho más obedientes en este caso. Y en ese sentido, los problemas siempre van a ser importantes a nivel nacional para configurar los ministerios. El segundo punto es que el gabinete también refleja la coalición de gobierno, o sea, va a recoger a todas las fuerzas políticas que convergen, digamos, en cómo ver la sociedad con el presidente de la República y otras figuras. Y en ese sentido, los ministerios y los ministros y también los ministerios a su vez van a reflejar el carácter del gobierno, ¿cierto? O sea, van a dar muchas veces oxígeno, analgésico a ciertos problemas que se tratan, y también van a ir reflejando la estabilidad y la consolidación de un gobierno específico. Muchas veces a través de los ministerios se ve, digamos, las relaciones de poder que existen entre el presidente de la República y ciertas redes académicas, ciertas redes políticas, privadas, por ejemplo, también gremiales, como pasa mucho en Argentina, y también con algunas sociedades civiles, ¿cierto? Muchas veces los ministros a veces son tecnócratas, a veces son líderes políticos de partido, o a veces son unas figuras híbridas, ¿cierto? Que marcan un poco eso es bien relevante. Y eso se ha mostrado en la historia de Chile también. O sea, por ejemplo, varias veces el Poder Ejecutivo ha tenido que conformar gabinetes que sean de consenso, digamos, para
para los eventos momentos de crisis que hay. Por ejemplo, en el año 1871, después la Alianza Liberal Conservadora que llega al poder después de 30 años de gobiernos conservadores, ahí el gobierno conservador tiene que empezar a sumar a gabinetes liberales, ¿cierto? Para que esto no se descontrole, para tener, digamos, mejor relación con los políticos liberales de la época. Por ejemplo, ahí suma a José Victorino Lastarria, que en ese momento era diputado por Rancagua, ¿cierto? Y se suma como Ministerio de Hacienda, por ejemplo. O lo que pasa con el Frente Popular durante la década del 30, donde los radicales y los socialistas tienen que converger en un grupo político, o la situación más radical que pasa al 71, en donde Allende, digamos, producto de todos estos miedos de golpe de Estado, suma diversos militares al gabinete, ¿cierto? Suma a Carlos Prats en Interior y suma también a Ismael Huerta en Obras Públicas, ¿cierto? Demostrando también esa forma de ceder poder, digamos, ante las coaliciones que hay en disputa en esos momentos. Y por último también, el tercer punto es que los ministerios y los gabinetes también establecen carreras políticas, ¿cierto? Que sería la gran Goldberg, ¿cierto? En donde muchas veces se posiciona a un candidato presidencial, ¿cierto? A un precandidato presidencial a través de figuras ministeriales importantes. O sea, eso lo empieza a foguear, digamos, en actividades exitosas, cortar tijerales por aquí, por allá, inauguraciones y todas estas cosas, y eso ha sido bastante habitual en la historia de Chile. O sea, gran parte de figuras emblemáticas que son presidentes, por ejemplo, el caso de Arturo Alessandri, Pedro Aguirre Cerda, Salvador Allende, Eduardo Frei Montalva, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, han sido ministros anteriormente, ¿cierto? Han sido ministros de Obras Públicas, de Salud, en diversos periodos de la historia. Y en ese sentido, lo que pasa hoy día con Gabriel Boric se vincula con estas tres temáticas, ¿cierto? Por un lado, a nivel de los problemas nacionales, obviamente los temas importantes que tiene que afrontar Gabriel Boric a nivel de problemáticas nacionales, está el caso de la Araucanía, está el caso del crecimiento económico, el caso de la previsión social, ¿cierto? Con el tema de la AFP, el tema del trabajo con el posicionamiento de las 40 horas, el mismo tema de la mujer también, y claro, los ministerios y las figuras que encabecen esos ministerios van a ser las encargadas de resolver esos problemas o oxigenar o tirar analgésico a ese tipo de problemas, ¿cierto? Eso es bien importante. El segundo punto a nivel del gabinete y cómo eso refleja las coaliciones de gobierno, ahí, claro, tiene el desafío de establecer un gabinete amplio, ¿cierto? Que pueda recoger o derechamente configurar una coalición de gobierno, ya no una alianza electoral, sino que una coalición de gobierno que sea capaz de, por un lado, solucionar estos problemas y también que represente los intereses de todos los partidos que convergen en torno a la figura de Gabriel Boric. Ahí está este tipo, la clave socialista, ¿cierto? Los socialistas que quizás se puedan establecer como una especie de bisagra, ¿cierto? Entre la política más tradicional de los últimos 30 años y los movimientos más vanguardistas, como el caso pero ahí hay mucho, yo sé que nos queda un par de minutos, pero ahí hay mucho que ahí se pueden romper varios relatos y discursos de hace unos meses atrás. Ahí la historia misteriosa. Claro, porque el Frente Amplio, Convergencia Social, Revolución Democrática, sobre todo, dijeron que ellos no gobernaban básicamente con el Partido Socialista, con el PPD, con la Democracia Cristiana y demás, eso, ¿no? ¿Y qué está pasando hoy día? Resulta que ya se está especulando una lista una lista de ministros en los cuales está inserto el PC, el PS, Revolución Democrática, está Independiente, Convergencia Social, y de todo un poquito ahí. Incluso hay algunos por ejemplo, se habla incluso también de Paula Narváez, también se habla de Cristian Beley, que fue como ministro de Educación, que fue candidato a la convención. Claro, en el caso de Montes se habla de que Montes podría ir a la... Montes podría estar en el caso de vivienda y urbanismo, Montes. Así que, ¿qué cosa? Claro, en ese caso... Estamos hablando básicamente de las carteras. Entonces, ¿qué pasa con ese relato? Que cuando claro, nosotros yo insisto en ese tema. Yo no me voy a juntar con Alberto Donoso porque estuvo inserto en los últimos 30 años. Y hoy día resulta que no nos alcanza. ¿Cuántos cargos son? 3.000 más o menos. Y resulta que a la coalición no le alcanza eso. No le alcanza para tener básicamente esos 3.000 y tantos cargos. Según un panelista el otro día está resuelto eso de los 3.300 cargos. ¿Quién es el panelista? Don Miguel dijo aquí que está resuelto eso está en los 3.300. ¿Y de dónde los va a sacar? El tema tiene que ver con las competencias. Si podemos juntar 5.000 si quieren. Recordemos que en plena pandemia 5.000 que hagan bien la pega. ¿Se acuerdan que en plena pandemia, en los peores días de la pandemia, la región nuestra estuvo, por ejemplo, sin Seremi de Salud durante mucho rato? Exacto, rato, en plena pandemia, por ejemplo. Una pequeña muestra, ¿no? Así, bueno, dos cosas.
como yo les comentaba, claro, en ese caso, Gabriel Boric, como existe un momento de crisis, digamos, de representatividad de la ciudadanía con la clase política y también conflictos en la renovación política a nivel partidista, claro, necesariamente la historia nos dice, ¿cierto? Como lo he comentado yo en este capítulo, que claro, muchas veces los gabinetes, la conformación de gabinete y la conformación de ministerios como tal, responde a poder estar bien con Dios y con el diablo, ¿cierto? O sea, poder generar consenso y generar lo más complejo de todo, que es una coalición de gobierno, o sea, una coalición de gobierno que pueda entregar estabilidad y consolidación y resolución, digamos, a los problemas nacionales. Y en este caso, claro, la historia nos dice que necesariamente habría que echar mano, digamos, a otros sectores que no necesariamente, como bien dice Eduardo, han comulgado con el candidato y sus personeros durante los últimos 10 años a nivel político. Y lo segundo también es que acá hay que resolver un tema de liderazgo, ¿cierto? O sea, yendo al tercer punto de la carrera política, acá hay liderazgos bastante potentes, ¿cierto? Como el caso de Sichel, el caso de Jackson, Vallejos, Cariola, el mismo Carlos Gajardo también, por ejemplo, que también quizás va a ser necesario foguearlo en algún momento. En la lista. ¿Ah? Tenemos a Jan Bosellur en la lista. Claro. Deporte, que podría Sí, claro, ser. Tenemos Claro, pero... Y políticos oficialistas de este gobierno, oficialistas ahora, estaban levantando una figura que a mí me llamó mucho la atención y que tiene que ver con los ministros en las sombras, para meterle más pelo en la sopa a esta conversación. Claro. Los ministros en las sombras, es decir, ellos están diciendo, no exigiendo, proponiendo de que ministro de Obras Públicas, ellos, como oposición al futuro gobierno, haya un ministro en la sombra de su sector que fiscalice, que no sé qué, y es una figura muy extraña, y para mí desconocida, la estuve investigando un poco hoy por la mañana, y más tiene que ver con sistemas parlamentaristas, donde si de repente pierde la mayoría el gobierno parlamentarista, tiene que entrar inmediatamente, no se puede esperar, tiene que estar calentito el otro ministro y entrar y tomar la posta, digamos, pero bueno, eso, pero lo que pasa presidencialista como este de acá no funcionaría, creo yo, no sé, es como raro, ¿no? Bueno, o lo que pasa en Argentina, que de 1994 hay un jefe de gabinete, ¿cierto? Que no es ni un ministro del Interior, o sea, ni un primer ministro, ni un ministro del Interior, es una cosa rara, digamos, que es una figura en donde este jefe de gabinete, o sea, jefe de ministros, digamos, es capaz de tomar decisiones del presupuesto de la nación, comunicarse con el Parlamento y con los distintos gabinetes, pero sin ostentar el poder del presidente de la República, una figura bien extraña, digamos, que claro, hace también temblar un poco estas viejas tradiciones, digamos, estructurales de estos cargos o de los sistemas políticos, ya sea presidencialista o parlamentarista también. Entonces, pero claro, vivimos un momento bastante importante y acaban a ser clave diversas figuras que puedan emerger como ministros. O sea, como lo revisamos, los ministros están encargados de conducir la agenda y también de afrontar, digamos, los problemas en momentos de crisis en este caso. Y claro, figuras como las de Sichel, como la de Jackson, de Vallejos, de Cariola, de Carlos Gajardo también, quizás van a ser las necesarias para poder empezar a proyectar un gobierno por pocos años o derechamente, digamos, oxigenar ciertas temáticas públicas o controlar un poco la agenda pública en torno a ciertos temas, muchas veces de manera bien analgésica, ¿cierto? Recordemos que hay un proceso bien complejo a nivel de crecimiento económico también, y eso obviamente también va a hacer más pesado el timón que pueda ejercer el gobierno en ciertas temáticas. Oye, se nos pasaron los minutos volando, pero yo creo que vamos a tener que hacer un capítulo 2 de esto, porque definitivamente tiene mucha arista, tiene mucho que hablar, tiene hartas cosas sabrosas que no son de simple análisis, ¿no? Sino que requieren un poquitito, escarbar otro poquitito, meter la picota ahí, porque simplemente hay que entrar a picar en algunos casos. Así que, Alberto Donoso, usted lo vemos muy abrigado. ¿Cuántos grados tiene en Punta Arenas en este momento? Acá le digo al tiro, Eduardo, hay 16, decía por ahí en una publicación. 16 grados, sí, 16 grados acá. Maravilloso. Una maravilla. Aquí nosotros estamos con 32. Oiga, al que le están metiendo presión al de Hacienda, es el que están como pidiéndole, oiga, exacto, nombre luego el de Hacienda. Vamos a ver. Y eso es producto de la crisis, claro, ahí. La billetera. Veremos si será repeto o no será repeto. Alberto Donoso, te mandamos un abrazo. Un abrazo grande, Jorge, un abrazo, Eduardo. Abrazo, Alberto. Ahí está nuestro amigo Alberto Donoso desde lo más austral del mundo, ahí desde Punta Arenas. Nos vamos a una pausa corta.